Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. Un retador liberal expulsó a un juez conservador de la Corte Suprema de Wisconsin respaldado por el presidente Donald Trump, superando un impulso exitoso de los republicanos para seguir adelante con las elecciones de la semana pasada, incluso cuando muchos otros estados pospusieron los suyos debido a lo que está afectando al país. Joe Biden también salió victorioso, como se esperaba. El lunes en las primarias presidenciales demócratas del estado, la fácil victoria de Biden se hizo académica cuando el senador de Vermont Bernie Sanders se retiró un día después de que Wisconsin celebró la votación en persona, pero la victoria impulsada por la votación en ausencia de la candidata liberal de la Corte Suprema Jill Karofsky fue una gran victoria para los demócratas. Redujo el control conservador de la Corte a 4-3, dando a los liberales la oportunidad de tomar el control en el 2023. Karofsky ahora está en la cancha cuando la legislatura controlada por los republicanos aborde la redistribución de distritos el próximo año, una pelea que muchos esperan que sea decidida por la Corte Suprema del Estado. Su victoria también será vista como un referente en el campo de batalla de Wisconsin antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Trump apenas llevó al estado hace 4 años, y ambas partes lo ven como crítico este año. El juez Dan Kelly fue uno de los primeros desválidos en la carrera de la Corte Suprema, dada la mayor participación demócrata esperada, ya que las elecciones fueron el mismo día que las primarias presidenciales, pero el resultado de la Corte Suprema se volvió más incierto a medida que Biden surgió como el presunto nominado en marzo. La situación actual generó temor a la votación en persona y al cierre de los lugares de votación. Con tanta participación los demócratas vieron el impulso republicano para proceder con las elecciones como un intento de suprimir los votos demócratas, particularmente entre las minorías de Milwaukee. Karofsky atribuyó su victoria a los votantes que se levantaron y rechazaron los esfuerzos republicanos para reprimir la participación. La gente estaba dispuesta a hacer eso porque querían que sus voces fueran escuchadas en esta elección, dijo. Muchas veces el día de las elecciones nos estamos retorciendo las manos porque estamos muy molestos por la apatía de los votantes. Ese no fue el problema el martes. La gente quería que se escucharan sus voces. El votante de Karofsky, Caleb Anderson de Milwaukee, trabajó en las urnas el día de las elecciones y pensó que los obstáculos para votar en persona motivaron a algunas personas a salir que no lo habrían hecho de otra manera. Estoy seguro de que hay algún nivel de reivindicación, dijo Anderson, sobre la victoria de Karofsky. Siento que hubo mucha actividad electoral por parte de personas que se enojaron por todo el asunto. La falta de disponibilidad de boletas en ausencia. El primer comentario aparente de Trump sobre el resultado de Wisconsin se produjo en un tuit el martes, cuando escribió: deshacerse de la cosecha de votaciones es increíble con el fraude. Los Estados Unidos deben tener una identificación de votante, la única manera de obtener un conteo honesto. Trump ha calificado la votación por correo como vulnerable al fraude y se ha centrado específicamente en la práctica de permitir que un tercero, una campaña o un grupo externo recopile y envíe un gran número de papeletas, a menudo denominadas recolección de papeletas. Wisconsin permite esta práctica, pero requiere una identificación con foto para que los ciudadanos obtengan una boleta en ausencia y la firma de un testigo en la boleta. La participación en las elecciones de Wisconsin fue del 34%. Las boletas en ausencia devueltas representaron alrededor del 71% de todas las boletas emitidas. Esos números fueron preliminares, en función de cuántas boletas en ausencia fueron devueltas, y cambiarán en función de cuántos se cuentan realmente. En las elecciones de la Corte Suprema de Wisconsin del año pasado, solo el 12% de todas las boletas emitidas fueron ausentes. El número total de ausentes devueltos este año fue casi igual a todas las boletas emitidas el año pasado. La semana pasada, Trump rompió con los expertos en salud y pidió a sus seguidores que salgan y voten ahora por Kelly. Más tarde dijo que los demócratas estaban jugando a política al tratar de posponer las elecciones. Tan pronto como lo apoyé, los demócratas de Wisconsin dijeron: «Oh, cambiemos las elecciones 2 meses después», dijo Trump. Ahora hablan: «Oh,
Seguridad, seguridad. Trump expresó su apoyo por primera vez a Kelly en una manifestación en enero, mucho antes de que las preocupaciones sobre lo que está pasando ahora llevaran a reclamar un retraso en las elecciones. Después de que el gobernador demócrata Tony Evers ordenó posponer la elección, el altamente politizado Tribunal Supremo de Wisconsin respaldó a los republicanos en el proceso de votación en persona en un fallo emitido el día antes de las elecciones del 7 de abril. Miles de votantes se congregaron durante 7 horas en largas filas el 7 de abril, desafiando las pautas de distanciamiento social que llevaron al aplazamiento de las primarias en varios otros estados. Milwaukee abrió solo 5 de 180 lugares de votación debido a la escasez de trabajadores. Kersovsky logró la victoria detrás de un número récord de boletas en ausencia, casi tantos como todos los votos emitidos en una carrera de la Corte Suprema del Estado el año pasado. La elección de Wisconsin cristalizó lo que se espera que sea una lucha legal de alto riesgo, estado por estado, sobre cómo los ciudadanos pueden emitir sus votos con seguridad si el brote de todo esto persiste en las elecciones de noviembre. Los demócratas están argumentando para que los estados estén listos para cambiar a un uso mucho mayor de las boletas ausentes y enviadas por correo, mientras que los republicanos están planteando el espectro de que tales elecciones podrían conducir a un mayor fraude. Es probable que la victoria de Kersovsky solo agregue combustible al llamado de los demócratas para que se realicen más elecciones por correo y endurezca la oposición republicana. Los demócratas el lunes por la mañana pidieron que las elecciones especiales del Congreso del 12 de mayo en Wisconsin solo se envíen por correo. No se permitió informar los retornos hasta el lunes debido a una peculiaridad en la batalla judicial por las elecciones incluso antes de que comenzara el recuento. Un grupo de votantes del área de Milwaukee presentó una demanda federal en busca de forzar un voto parcial para proteger a los miles de votantes que según ellos quedaron privados de sus derechos por la turbulenta elección. Muchos votantes se quejaron que habían solicitado boletas en ausencia que nunca llegaron, forzándolos a elegir entre sentarse en las elecciones o arriesgarse a una infección al votar en persona. Los funcionarios de la ciudad en Milwaukee, así como los 2 senadores estadounidenses de Wisconsin, pidieron al Servicio Postal de los Estados Unidos que investigara las quejas. Evers dijo el lunes que las elecciones fueron un desastre que podría haberse evitado. Entre otras noticias, Donald Trump señaló que Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en las negociaciones de la OPEP Plus. El presidente de México, López Obrador, tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en qué hacer con el acuerdo de la OPEP Plus. Muchas gracias a México. Fue un gran trato, dijo el presidente de los Estados Unidos este lunes en conferencia de prensa. La mezcla mexicana de petróleo registró este lunes una ganancia de 3,61% o 0,62 centavos de dólar por cada barril, respecto a la semana anterior al ubicarse en 17,16 dólares tras el acuerdo de la OPEP Plus, informó la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. El jueves de la semana pasada el precio de la mezcla mexicana de exportación era de 16,54 dólares. La ganancia del precio se registra luego de que la OPEP Plus acordara el domingo recortar 9,7 millones de barriles diarios durante los meses de mayo y junio. Y si a eso se suma el cierre de grifos de otros importantes productores, el volumen que se retiraría del mercado podría rondar los 20 millones de barriles diarios, el 20% de la demanda mundial. El acuerdo definitivo se logró al salvarse el escollo de México, que se negó a recortar los 400,000 barriles diarios que se le demandaba en un principio, y ahora solo tendrá que retirar 100,000. Estados Unidos asumirá los 300,000 barriles diarios que su vecino deja de recortar en la versión definitiva del pacto. La secretaria de Energía de México, Rocío Nale, se convirtió en una de las protagonistas de la cumbre, pese a que la producción de México roza apenas los 1,78 millones de barriles diarios. Su firme postura frente a Arabia Saudita recibió grandes alabanzas de quienes consideran que México se beneficiará del freno de la caída del precio del crudo sin tener que hacer un gran esfuerzo de recorte en su producción. No obstante, el acuerdo que se ha llegado con el gobierno de Estados Unidos también ha despertado suspicacias sobre cómo el presidente Donald Trump pretende cobrarse dicha ayuda.
El lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que a su país le fue requete bien y recibió un trato especial en la cumbre de la OPEP Plus tras lograr solamente reducir su producción en 100,000 barriles diarios. Informó que será el miércoles cuando Nale y el director de Pemex, Octavio Romero, darán más detalles sobre el papel de México en este encuentro telemático.